Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12. Indíquemelo con un amén cuando estemos ahí, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a leer estos versos de una manera alternada. Inicia su servidor. Ustedes prosiguen en el verso 10 y así nos vamos hasta unirnos en el verso 12. Dice así la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana que tú nos permites escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea quien redarguya nuestro corazón y nos ayudes a tomar decisiones de lo que escuchemos en esta mañana. Usa mi vida, mi Dios, y toda la honra y la gloria tú te la lleves. Rogamos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Gracias. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos necesitamos de los demás. Todos en algún momento, aunque estemos viviendo solo, aunque estemos solos en algún momento, vamos a necesitar de los demás. E inclusive, hermanos, estando en la iglesia, yo, usted, vamos a necesitar de algún hermano, de alguna hermana. Todos necesitamos, hermanos, el consejo de alguien. Todos necesitamos, hermanos, de una persona que pueda consolarnos en tiempo de tribulación, que pueda estar a nuestro lado por alguna pérdida. Una persona, hermanos, que anime nuestro corazón, que sea un amigo en tiempo de angustia. Salomón, hermanos, resalta estos versos importantes de tener siempre a alguien a nuestro lado. Y normalmente, hermanos, aplicamos estos versos a la esposa, al esposo, al amigo. Porque dice, mejores son dos que uno. Y para Dios, hermanos, mejores dos personas que una sola. Dios habla de lo importante y muy necesario de la relación entre dos personas, entre dos amigos, entre dos personas que se ayudan, y escuche bien, con un propósito, con un fin, con una meta, un propósito en específico, donde no exista la diferencia, donde no exista, hermanos, la división, donde no exista, hermanos, el ego, donde no exista, hermanos, el solamente pensar en mí, yo, no. Donde no exista, hermanos, el egocentrismo ni tampoco el hecho de pensar en uno mismo, sino, hermanos, pensar en un propósito mutuo. Aplicado a los matrimonios, lo que a ella requiere, lo que él requiere, con un mismo propósito. ¿Cuál fue el propósito de casarme? Servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de yo tomar a mi esposa, valga la redundancia, como esposa, o al esposo como esposo, para servir a Dios? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de tener hijos? Servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de estar en la iglesia? Servir a Dios. Y qué fácil, hermanos, es pensar en uno mismo. Es muy fácil pensar en uno mismo. Pero escúcheme bien, la aplicación que le voy a dar en esta mañana a estos versos tiene que ver con pastor de la iglesia y ustedes como iglesia, hermanos. Pastor e iglesia. Mejores, dice la Biblia, son dos que uno. Qué fácil, hermanos, es ver a un líder caer y darle la espalda. Qué fácil es, hermanos, ver a una persona que nos ayuda y no devolverle ese bien. Qué fácil, hermanos, es ver a un líder caer
y volver atrás, y es su problema. Qué fácil, hermanos, es traicionar a un amigo. Y hermanos, como iglesia y como pastor, necesitamos tener un claro objetivo. Pastor e iglesia, tener un objetivo. Saber qué es lo que desea su pastor en cuanto a la iglesia, en cuanto a ustedes, hermanos, en cuanto a nosotros que somos iglesia. Nosotros, no solo, hermanos, se trata de que el pastor se involucre en las almas. No solamente se trata, hermanos, de que el pastor venga y esté en la iglesia. No solamente, hermanos, que se trata de que el pastor haga todo el trabajo de la iglesia. ¿Y nosotros, iglesia? ¿Dónde? La Biblia es muy clara cuando dice mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. No solo se trata, hermanos, de ser uno mismo, pensar en mí mismo, no. Pensar entre iglesia y pastor con un mismo propósito, con un mismo objetivo, con una misma meta. La misma visión, la misma misión que tiene el pastor, la tiene que tener la iglesia. Título de esta mañana, hermanos: mejores son dos que uno. Simple, hermanos. Mejores son dos que uno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es mejor dos que uno? ¿Por qué Dios en estos versos tuvo que plasmar este verso y decir mejores son dos que uno? Y escuche bien, es mejor ser dos y no uno, porque trae buenos resultados. Porque trae buenos resultados. Dice el verso 9, Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen que, nuevamente, porque tienen mejor que paga de su trabajo, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y miren, hermanos, hace 8 días lo mencioné. Les dije, el trabajo es una bendición. Amén. Trabajar es una bendición. Sí, a veces te cansas, a veces te fatigas, a veces te despiertas un viernes en la mañana, no quieres ir a trabajar, estás cansado, 4 días trabajando y el último día o tal vez el sábado no quieres ir, pero es una bendición trabajar. Pero más bendición veíamos que es trabajar ¿para quién? Para Dios, para nuestro Dios. Como iglesia, hermanos, necesitamos trabajar y trabajar en conjunto, hermanos, con el líder. Con el líder. No se trata de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello sin que mi pastor lo sepa. No. Yo me debo a mi pastor. Amén. Yo me debo a aquel hombre que Dios puso en esta iglesia, me debo a él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Y como hijos de Dios, hermanos, debemos de considerar y reconocer que necesitamos trabajar en la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Debemos considerar y reconocer que todos los que estamos aquí y que somos un buen número, necesitamos trabajar en la iglesia. Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos trabajar en la iglesia. Sobre todo, escuche bien, hacerlo bajo el liderazgo de mi pastor. Yo no puedo saltarme ese liderazgo, hermanos. Iglesia, y se lo digo, no puede usted saltarse ese liderazgo. Hacer lo que usted quiera en la iglesia no puede sin consultar al pastor. Si usted para eso necesita considerar a su pastor, a Pastor King como su pastor. Si no, hermanos, si usted no considera a Pastor King como su pastor, entonces usted está en grave problema. Está en graves problemas. Usted necesita un pastor. Y si su pastor es Pastor Kim, va usted a trabajar bajo su liderazgo. Vamos, me incluyo, a trabajar bajo su liderazgo.
Sí, hermanos, necesitamos trabajar en la iglesia. Necesitamos servir a Dios, pero no es servir por servir. Tengo que servir bajo el liderazgo de mi pastor. Muchas veces, hermanos, deseamos trabajar solos. Muchas veces, hermanos, deseamos hacer las cosas a como nosotros nos parece. Yo en lo personal, hermanos, y se los digo, yo muchas veces tuve muchos trabajos y en todas ellas preferí trabajar solo. Trabajar solo me gusta. Muchas veces tuve esa libertad de hacer lo que yo quería, hacerlo como yo quería, conforme a mí me gustaba, etcétera. Pero ¿qué cree? En la obra de Dios no es así. En la obra de Dios no es así. Para Dios es conveniente, escuche bien, es conveniente el trabajo de dos personas y aplicándolo a nuestras vidas, hermanos, la iglesia y el pastor, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Una iglesia dividida, hermanos, traerá problemas. Una iglesia, hermanos, que no vea a su pastor como su pastor, traerá problemas. ¿Por qué? Mire, le voy a decir, siempre lo he dicho en alguna predicación, hermanos, no vea predicaciones en internet que su pastor no le diga. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde pastor de la iglesia de Aragón ya no lo va a ver como su pastor. Ay, es que aquel predica bien bonito. Es que este sí predica duro. Es que ese pastor se le entiende bien el español. Sin ofender al pastor que me está viendo. Debe ver a su pastor como su pastor. Si usted está en esta iglesia, desea congregarse en esta iglesia, debe ver a Pastor Kim como su pastor. Si no, entonces usted está en graves problemas. Es importante, hermanos, reconocer que los mejores resultados en el trabajo de la iglesia tienen que ver con el hecho de trabajar bajo la visión del pastor. No me mando yo. No soy yo solamente. Sí, estoy en esta iglesia bajo el liderazgo de un pastor y yo me debo a mi pastor. ¿Por qué? Porque él es el que va a dar cuentas. Él es el que va a dar cuentas de esta iglesia, hermanos. Yo no puedo hacer las cosas como a mí me parecen. No puedo hacer las cosas como yo creo que se tienen que hacer. No, tengo que consultar a mi pastor. Pastor, podemos hacer esto. Pastor, mire, quiero poner a tal hermano a orar. ¿Se puede? Adelante. No puedo yo sobrepasar ese liderazgo. Como iglesia, hermanos, no podemos. Nos debemos a él. El pastor, hermanos, no puede trabajar solo en la obra. La Biblia dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si iglesia, escuche bien, iglesia, si ustedes trabajaran en conjunto con su pastor, esa iglesia, hermanos, estaría llena, estaríamos llenos. Pero miren, muchos cristianos piensan, por eso se le paga al pastor. Por eso se le da algo económico al pastor. Debe de trabajar. Muchas iglesias, hermanos, ven a su pastor como un empleado. Eso es un error, hermanos. No es un empleado. Es un siervo de Dios llamado por Dios. Será siervo de Dios, pero nunca nuestro empleado. Jamás. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Iglesia, necesitamos trabajar y trabajar bajo el liderazgo de nuestro pastor. Mejores son dos que uno. Dios puede darnos, hermanos, grandes bendiciones en nuestra iglesia. Dios puede dar mayor bendición a nosotros. Puede darnos más gente, hermanos, si solamente trabajáramos en conjunto bajo el liderazgo de nuestro pastor.
mejores son dos que uno. Es más, hermanos, ustedes lo saben. Cuando usted va al centro comercial, ahí va, no digo ninguna marca, va a hablar y ve oferta 2 por 1. Lo sabemos, hermanos. Oh, mira, 2 faldas y voy a pagarlo de uno solo. 2 tenis y voy a pagarlo de uno solo. Hay que aprovechar. Y aprovechamos, hermanos. Nosotros sabemos que es mejor 2 y no 1. En la iglesia, hermanos, es lo mismo. Mejores son 2. Mejor es trabajar pastor e iglesia que solamente trabaje su pastor. Lo voy a repetir. Es mejor que trabajen en conjunto iglesia y pastor que solamente su pastor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tienen mejor paga de su trabajo. Continuamos. Es mejor ser 2 y no 1 porque trae ayuda en tiempos de dificultad. Porque trae ayuda en tiempos de dificultad. Eclesiastés 4:10, no hemos salido de ahí. Mejores, dice el verso 9, mejores son 2 que 1 porque tiene mejor paga de su trabajo. Dice verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¿qué? ¿Hay de quién? Hay del solo. Hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sabe, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dificultades? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos requerido de alguien que ore por nuestras vidas? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos querido que alguien aconseje nuestras vidas y nos diga que estamos mal en esto, que estamos mal en el otro? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos querido en ese tiempo de pérdida que alguien esté a nuestro lado, aunque esté ahí parado, pero que ahí esté? Sentir ese apoyo, hermanos, saber que estamos siendo apoyados, animados. Y como lo dije hace unos momentos, la iglesia necesita de un líder. La iglesia necesita de un líder y el líder necesita de su iglesia. Hablando del pastor. El pastor, hermanos, ora por nosotros. Amén. No los escucho muy convencidos. El pastor ora por nosotros. Ahora, usted me va a decir, yo no lo veo. Yo sí lo veo, hermanos. Cada lunes aquí, estando temprano, orando por usted, orando cada una de sus peticiones. Hermanos, familias que tal vez no son salvos, orando por alguna enfermedad de usted. Orando, hermanos, por alguna necesidad, etcétera. El pastor, hermanos, ora por nosotros. El pastor, escuche bien, estudia para enseñarle a usted, con tal de que cada domingo, con tal de que cada miércoles usted se lleve alimento espiritual. Y lo dije hace 8 días, hermanos, para los que se conectan en domingo en la noche. Escuche, lo dije. 2 horas te lleva a hacer un esqueleto de un sermón. Usted me va a decir, ¿tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Un esqueleto, hermano, solamente por poner un título, poner hay una pregunta y poner los 3 puntos que siempre ponemos, hermanos. 2 horas. Ahora usted me va a decir, no, yo conozco pastores que lo hacen así. Sí, porque le están dando solamente ahí chile, mole y guacamole ahí. Hermanos, estudiar requiere tiempo. El pastor ora por usted. El pastor estudia para enseñarles. El pastor, escuche bien. Y créame, yo no lo hice con ningún propósito. Es más, ni siquiera, hermanos, iba yo a predicar este domingo. Pero ya me quedé. Entonces, ver a Pastor Kim venir de otro país, tener que acoplarse a este país y tener que hablar el español y tener que predicarnos, hermanos, escuche bien, no cualquiera deja su país. Por eso, hermanos, para Dios es importante y dice, mejores son 2
que uno. Dice verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Su pastor, hermanos, el pastor necesita de sus ovejas y las ovejas necesitan de un pastor. Una iglesia no puede estar sin su pastor, hermanos. Como un pastor no es pastor sin una iglesia. Ambos se necesitan en tiempos de dificultad. Es de la misma forma, hermanos, que cuando usted le habla al pastor o él le habla a usted y le dice, ¿cómo está usted, hermano, hermana? ¿Cómo se siente? Ya cómo va progresando en su enfermedad, cómo va esto, cómo va el otro. Ustedes, hermanos, tienen testimonio de que su pastor ora por ustedes, de que el pastor ora por nuestras vidas. Hay tiempos de dificultad, hermanos. Hay momentos donde dice la Biblia, porque si cayeren el uno levantará. El uno levantará a su compañero. Mira, hermanos, muchas veces nos somos muy egocéntricos y decimos, no, por eso está el pastor, que ore por mi vida. ¿O cuántos sabían ustedes que el pastor se había enfermado esta semana? Muchos, hermanos, ni siquiera sabíamos. Ni siquiera sabíamos que estaba enfermo. Ni siquiera sabíamos, hermanos, pero por qué no estaba aquí. Pero, hermanos, lo que sí queremos es que Él ore por nuestras vidas, Él vele por nosotros, Él se esfuerce en estudiar para que nos predique los domingos, etcétera. Pero, hermanos, dice la Biblia, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay de quién, ay del solo. Hermanos, no dejemos solo a nuestro pastor. Y sobre todo hablando en la oración, no deje de orar por su vida, hermanos. No deje de orar por él. No deje de orar porque cada vez que se pare aquí, hermanos, predique la palabra de Dios. Hermanos, nadie está exento de enseñar una falsa doctrina. Ningún pastor está exento, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que lo sostiene? La oración de su propia iglesia. Es lo único que lo sostiene. Dios lo sostiene, sí, obviamente. Pero su iglesia misma es la que la sostiene para que esté orando. Dios, líbrale de alguna falsa doctrina. Que el día que se pare ahí nos predique realmente la palabra de Dios. Necesitan, hermanos, como iglesia necesitamos respaldar a nuestro pastor en todo. Dice la Biblia, porque si cayeren, ¿quién? El uno levantará a su compañero, pero hay del solo. Miembros de la iglesia, hermanos, somos muy egocéntricos. Pensamos solo en nosotros, pensamos solo en nuestro deseo, pensamos en que las cosas, con tal de que me salgan bien a mí, no me interesan los demás, me interesa yo. Si me salen bien a mí, todo está bien. Like. Para muchos, hermanos, es muy fácil abandonar al líder cuando las cosas se ponen difíciles. Pero sabe, hermanos, la Biblia es muy clara cuando nos dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá quien segundo que lo levante. No habrá segundo que lo levante. Mire, hermanos, muchas veces pensamos que el pastor no necesita nada. El pastor, hermano, no necesita que usted le diga, pastor, Dios habló a mi corazón a través de su predicación. Pastor, estoy orando por su vida. Pastor, siga así. Pastor, estoy orando para que no caiga en alguna falsa doctrina. Pastor, hermano, necesita palabras de ánimo también. Pensamos que el líder, hermano, no necesita nuestras oraciones. Pensamos que el pastor no nos necesita a nosotros, pero nosotros, hermanos, sí necesitamos de nuestro pastor. Hermanos, iglesia, y lo hablo en general, no pensemos en nosotros mismos. La Biblia dice, mejores son dos que uno. No pensemos en nosotros mismos solamente. Pensemos también en aquel hombre que se para a predicar aquí
Aquel hombre que ora por su vida, hermanos. Pensemos también en él. Tiene tiempos de dificultad también como nosotros, hermanos. Es más, hermanos, el que está más propenso y el que está más ahí al frente de la batalla es el pastor. ¿Sabe por qué? Porque si el líder cae, ¿qué cree? Las ovejas se dispersan. Y es muy claro, hermanos, Cristo lo dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estoy parafraseando. Porque Satanás sabe dónde atacar. Satanás sabe dónde dirigirse en su ataque. El pastor. Mira, acompáñame a Mateo 26:36, por favor. Mateo 26:36. Mateo 26:36. En lo que ustedes llegan, hermanos, escuche bien. Imagínense esta escena: Cristo Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Estaba con sus discípulos y dijo a sus discípulos: sentaos que aquí, entre tanto que voy allí y qué, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y qué, velad conmigo. Mejores son dos que uno. Aún inclusive Cristo mismo nos enseña aquí, hermanos. El líder, aquel Salvador, aquel que iba a derramar su sangre por usted y por mí, necesitando ayuda de esos hombres que había escogido. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Todos pasamos por tiempos de dificultad, hermanos. Aún nuestro Salvador en esos momentos, en un tiempo donde tal vez él no quería pasar por ese sufrimiento, rogando a Dios y diciendo: sabes que Dios, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo líder, hermanos, todo pastor necesita de su iglesia. Todo líder necesita de su iglesia. Iglesia, ustedes necesitan de su pastor. Todos pasamos tiempos de dificultad y vamos a necesitar ayuda. Cristo mismo, hermanos, en estos versos nos da una lección. Cristo mismo, aquel Salvador, aquel que derramó su sangre por mí, aquel que vino a este mundo para dar su vida por mí y darme redención y darme perdón de pecados, nos da una lección de que todos vamos a pasar por un tiempo de angustia, por tiempos de dificultad, y que vamos a necesitar de otros que oren por su líder, por su líder, por el que se para aquí, hermanos, por el pastor. Porque si cayeren, dice la Biblia allí en Eclesiastés, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hay una frase, hermanos, no me gusta esta frase. Voy a parafrasear, pero dice: el único ejército que acaba con su compañero cuando lo ve tirado es el ejército del cristiano. No me gusta, hermanos, pero a veces es muy verdad. Muchos líderes, hermanos, se sienten descobijados de sus propias ovejas, de su propia iglesia. Hermanos, nuestra iglesia no debe de ser así. Somos una iglesia, hermanos. Nuestro pastor, hermanos, necesita de nuestra oración. Mire, hermanos, usted no está para saberlo, pero cada 5 minutos antes de las 11, su pastor va y se asoma a esa ventana. Va y abre la cortina y ve bien
regresa, nuevamente va y se asoma. ¿Sabe por qué? Porque le está esperando a usted. Véalo, hermanos. Vea cómo ese hombre se para ahí en la ventana, abre la cortina y ve quiénes van llegando. Y todavía nosotros, hermanos, no venir a la iglesia. Mejores, hermanos, son dos que uno. A nosotros nos pasa, hermanos. Nos caemos, vamos solos ahí en la calle. Iba yo una ocasión caminando ahí en la calle. En ese entonces no era mi esposa. Y me caigo, hermanos. Y para acabar ese día veníamos enojados. No, olvídenlo, hermanos. Ni me levantó. Necesitamos, hermanos, de alguien. Ese segundo que esté de nuestro lado y nos levante. Iglesia, necesitas de tu pastor. Y su pastor necesita de su iglesia, hermanos. Amén. Continuamos. Es mejor ser dos y no uno, porque trae consuelo al corazón. Porque trae consuelo al corazón. Dice la Biblia ahí en Eclesiastés 4:11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Ahora, aunque la palabra de Dios es muy clara en este verso, hablando en cuanto a la relación del matrimonio, hablando en que dos personas, hombre y mujer, obviamente, se duermen juntos, se calientan juntos, hablando del matrimonio, hermanos. Podemos aplicar este verso al hecho de confortar, de consolar, de aliviar, hermanos. El consuelo, el alivio que resulta, hermanos, de dos personas y no una sola. A veces nosotros mismos nos motivamos, tú puedes, es todo un campeón. Pero hermanos, necesitamos de alguien más que nos anime, que esté ahí con nosotros. Por eso, hermanos, Dios instituyó el matrimonio. Gloria a Dios por el matrimonio. Uno discute, pero uno es feliz, hermanos. Uno es feliz. Uno es feliz en el matrimonio. Por algo dice la Biblia, mejores son dos que uno. Es un consuelo, hermanos, saber que alguien ora por nosotros. Es un consuelo, hermanos, saber y un alivio que tenemos una iglesia. Es un consuelo, hermanos, saber que un hombre tuvo que salir de su país para venir al nuestro. Es un consuelo, hermanos, saber que un hombre se para aquí y nos predica la palabra de Dios con tal de que nosotros estemos alimentados. Es una bendición, hermanos. Para mí es una bendición el hecho de estar aquí. Es un consuelo, es un alivio, hermanos. Es un consuelo a saber que a través de las predicaciones podemos ser confortados en nuestro corazón. Y mire, hermanos, muchas veces su pastor va a ir ante usted y lo va a regañar. Acéptelo. No se ofenda. No se ofenda. Mire, hermanos, muchos cristianos se van a la iglesia porque su pastor les dice las cosas como deben de ser. Y no es correcto, hermanos. Y por eso, hermanos, hay muchos problemas en la iglesia. No, es que ese pastor me gritó. Es que ese pastor no, casi me pega. No, hermanos, pero acepte el regaño de su pastor. Si en algún momento le toca, hermano. Algún día nos va a tocar, hermanos. Así que espérenlo. No es cierto. Es un consuelo, hermanos, cuando nuestro pastor ora por nosotros, el tener una iglesia, el tener a un hombre que nos predica, porque dice la Biblia, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará? Uno solo. No se puede, hermanos. Ni la cobija, hermanos, por más que le ponga 10 cobertores ahí, no se va a poder, hermanos. Por algo es que yo doy gloria a Dios porque instituyó el matrimonio. Sabía que necesitábamos de nuestra esposa y la esposa necesitaba del esposo.
Amén. Hasta ahí se acaba el asunto. Cuando pasamos, hermanos, por diversas pruebas, necesitamos que alguien conforte nuestro corazón. ¿No es así, hermanos? Tiempo de enfermedad, necesitamos que nuestro pastor nos ayude. Tiempo de pérdida, necesitamos que nuestro pastor esté ahí. Tiempo de dificultad, necesitamos que el pastor esté ahí. ¿Quién más, hermanos? La familia a veces llega y a veces no. Entonces, para Dios es mejor ser dos que uno por el hecho de que puede alguien más confortar nuestro corazón. Acompáñenme a 1 Corintios 16. Lo bueno que tengo permiso de la iglesia para extenderme. Es que ustedes no estuvieron el domingo en la noche, hermanos. 1 Corintios 1:16. Primeros Corintios 1:16. Primeros Corintios capítulo 16. Yo estoy en capítulo 1 con razón. Primeros Corintios capítulo 16, versos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Ayúdenme a leerlo ustedes, hermanos. Ustedes, bueno, en lo que llegan, aún escucho algunas hojas. Primeros Corintios 16, 15 al 18. Dice así, 1, 2, 3. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Pablo mismo, hermanos, Pablo siendo un líder, siendo un misionero, necesitaba ser confortado. Necesitaba a otras personas para ser aliviado él mismo. Saber que las iglesias en las cuales él había establecido estaban siguiendo el camino de Dios. Siempre, hermanos, Pablo andaba con alguien. Siempre, si no era Juan Marcos, si no era Bernabé, si no era Lucas, siempre andaba con alguien. Porque para Dios, hermanos, mejores son dos que uno. Y es importante, hermanos, que como iglesia podamos confortar el corazón de nuestro pastor. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Todos necesitamos, hermanos, ser confortados, ser avivados, hermanos. Todos lo necesitamos. Pasamos por tiempos de baches, donde necesitamos a un hermano, alguna hermana, nuestro pastor decir, estoy orando por tu vida, estoy orando por ti. Entonces, conforta el corazón el ser dos y no uno. Y por último, hermanos, y estoy por terminar, pero no tardarme. Es mejor ser dos y no uno porque trae mayor resistencia. Es mejor ser dos y no uno porque trae mayor resistencia. Dice verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto se aplica, hermanos, al matrimonio muchas veces, a esposo, esposa y Dios. Es aplicable, hermanos. Pero también es aplicable en la iglesia, hermanos. Iglesia, pastor y Dios. Todos, hermanos, tenemos batallas. Amén. Todos batallamos en alguna cosa, si no es económica, si no es por el miedo, si no es por las pruebas, si no es por circunstancias, si no es por Satanás, si no son por las tentaciones, todos batallamos, hermanos. Bueno, su pastor batalla más, hermanos. Todos tenemos temor, y cuán importante, hermanos, es que no nos encontremos solos en esa situación. Es muy importante, hermanos, no encontrarnos solos en esa situación.
Uno solo, hermanos, no puede resistir a las luchas. Uno solo, hermanos, no puede resistir a esas luchas espirituales. Efesios, hermanos, 6:12, vamos para allá. Efesios 6:12, Efesios capítulo 6, verso 12. Nos dice, porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque no tenemos lucha. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios nos indica que todos luchamos, todos. Es más, mi hermano, usted luchando, perdón, ahorita con tal de no dormirse. Todos luchamos, hermano. Por eso debe ver a alguien que lo esté pellizcando, hermanos. Todos luchamos con algo, hermanos. La palabra de Dios nos indica, hermanos, que batallamos, que tenemos grandes batallas que simplemente estando solos, no vamos a poder ganar. No vamos a poder resistir. Y cuanto más, hermanos, como iglesia y pastor, deberíamos estar en un mismo sentir. Iglesia, nosotros como iglesia y el pastor deberíamos tener un mismo sentir, un mismo propósito. Deberíamos estar resistiendo mutuamente los ataques del enemigo. Y si alguno prevaleciere, dice ahí en Eclesiastés, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Dos le resistirán. Por eso lo mencioné hace unos momentos. Su pastor necesita de ustedes, como ustedes necesitan de su pastor. Dos le resistirán. Si deseamos, hermanos, ser una iglesia fuerte, tenemos que estar en un mismo sentir con nuestro líder, con nuestro pastor. Si anhelamos, hermanos, tener mayor resistencia ante los ataques de Satanás, ante los ataques de la falsa doctrina, esto es muy importante, ante los ataques, hermanos, de aquellas sectas que están a nuestro alrededor, yo, iglesia, debo estar conforme y debo estar de acuerdo a la doctrina que predica mi iglesia y que predica mi pastor. Por eso muchas veces yo se los dije, y a un pastor Kim se lo ha dicho, no vea videos de otros predicadores en internet. Porque mire, hermanos, cada quien lleva a la iglesia como Dios les da a entender. Hay, por ejemplo, ahí en internet a algunos que no creen en el diezmo. Allá ellos. Nuestra iglesia cree en el diezmo. Nuestra iglesia, hermanos, cree en misiones. Nuestra iglesia, hermanos, aún hoy día predica que Cristo es Dios. Y muchas sectas, hermanos, lo niegan. Por eso, hermanos, es importante que yo, iglesia, esté de acuerdo a las doctrinas que mi pastor predica, que la iglesia cree. Necesitamos, hermanos, ser de un mismo sentir con nuestro pastor. Necesitamos saber cuál es su visión. ¿Cuál es su visión? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Iglesia, necesitas de tu pastor, lo vuelvo a repetir. Necesitamos, hermanos, estar bajo el liderazgo de nuestro pastor. Ver a mi pastor, al pastor de la iglesia Bosque de Aragón, Pastor Kim, como mi pastor. Como mi pastor. Él es mi pastor, él es el que me alimenta. Por eso, hermanos, no debemos estar viendo a ver tal pastor, tal pastor, tal pastor, tal pastor. Todos ellos no son mis pastores. Mi pastor es Pastor Kim. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esta parte, hermanos, la última parte del verso 12 es aplicable al hecho de que tres cordones son dos personas y el tercero es Dios. Es aplicable. Si nuestro deseo es ser resistentes, hermanos, si nuestro deseo
es tener una iglesia fuerte, si nuestro deseo, hermanos, es estar bien como iglesia, como pastor, necesitamos entonces estar bien con nuestro Dios. Necesito yo, iglesia, yo, hijo de Dios, estar bien con mi Dios, estarle buscando en oración, estarle buscando en su palabra y obviamente venir a la iglesia. Necesito eso, hermanos, ser constante en mi relación con mi Dios y no solamente, escuche bien, no solamente, pastor, debe estar bien con su Dios, con Dios. No solamente el pastor debe leer la Biblia, no solamente el pastor debe orar, no solamente el pastor debe de trabajar, no solamente el pastor, hermanos, debe estar aquí temprano porque el pastor debe estar temprano aquí. No, hermanos. Todos en conjunto, porque la Biblia es muy clara cuando dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Mejores, hermanos, son dos que uno. Es mejor ser dos y no uno, porque número uno, trae buenos resultados. Dos, es ayuda en tiempos de dificultad. Número tres, trae consuelo al corazón. Y número cuatro, trae mayor resistencia. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar.